días, hermanos, amigos, queridos. Tenía muchas ganas de veros de nuevo, un domingo nuevo. Nos hemos visto en la semana, en la reunión de oración, nos hemos visto en Algeciras, nos hemos visto también aquí en San Fernando. Y ha sido todo un reto la predicación de esta semana. Ha sido una semana de estudio muy intensa. He estado consultando mucho con el griego, con el hebreo, con traducciones de la Biblia, con comentarios, con diferentes pastores. Ha sido un mensaje muy complicado y doy gracias al Señor por haberlo podido entender y reconozco que no ha sido fácil, pero bueno, el Señor ha estado, Dios mediante, ha estado guiando. Así que vamos a comenzar la predicación de esta semana. Voy a coger... Y la predicación de esta semana comienza así. De aquí a 40 días, San Fernando será destruida. Que el Señor os bendiga. ¿Os imagináis, hermanos, que predicar así? Muchos quizás están pensando que bien, qué alegría. Por fin una predicación cortita, tantas predicaciones largas, 1 hora, 40 minutos ahí predicando. Espero que no estemos pensando así, que nadie piense así. Pero la predicación de hoy trata sobre un profeta cuyo único mensaje fue este: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Vamos a ver la historia de Jonás. ¿Os acordáis que hemos estado meditando en Jonás capítulo 1, capítulo 2? Y vamos a continuar hoy por el capítulo 3 de Jonás. Y vamos a intentar, con la ayuda del Señor, poder ver cuál es el énfasis que tiene este pasaje. Vamos a intentar ver cuál es el sentido que tiene este pasaje. Porque Jonás es un libro cuyo tema general podemos ver que la salvación es del Señor, la soberanía del Señor. Podemos ver grandes temas en el libro de Jonás. Pero vamos a profundizar en el capítulo 3, cuyo título lo he titulado como La soberanía de Dios en la salvación del hombre. Así que, hermanos, sin más, vamos a entrar. Pero antes de entrar en la predicación, quiero hacer un resumen, porque si no estaríamos muchos perdidos, porque hace tiempo que predicamos de las últimas predicaciones y quizás algunos de los que están aquí no han leído recientemente Jonás o quizás nunca lo han leído. Así que vamos a hacer un resumen. Jonás capítulo 1, capítulo 2. Espero que refresques tu memoria en la fantástica y el fantástico mar Mediterráneo. Todo lo que sucede ahí, ¿no? Jonás capítulo 1. Vemos que Dios, soberano en la tierra, mira a un hombre que está en Israel, la tierra de Palestina, ahí en esa zona, y habla a un hombre. Y de repente le dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a Nínive y predica en aquella gran ciudad, porque su maldad ha subido delante de mí. Vemos que Dios se acerca a un hombre. ¿Qué es lo que sucede? Que este hombre escucha la voz de Dios, una voz mística del cielo, no sabemos exactamente cómo fue, pero lo escuchó y decidió, en lugar de ir dirección Nínive, fue dirección las playas fantásticas de Cádiz. Intentó ir a lo más lejano que podía encontrar. Él fue a la otra punta, él fue a la otra dirección, intentó irse a Tarsis. Entonces se montó en un barco porque quería huir de la presencia de Dios. Se monta en el barco, se va con unos marineros, suceden varias cosas, viene una gran tormenta porque el Señor no quería que Jonás se fuera a Tarsis, sino quería que fuera a Nínive, y en su soberanía lo orquestó absolutamente todo. Y estaremos meditando en esto. Pero entonces Jehová levanta una gran tormenta, una tormenta sacude el barco y de repente los marineros no saben qué hacer, hablan con Jonás, Jonás reconoce su pecado y dice que la tormenta viene por su culpa y lo tiran al mar. Entonces los marineros, después de clamar al Señor, la tormenta cesa, la ira de Dios se calma, pero tenemos un problema, que nuestro protagonista se está hundiendo. Que parece que la historia en el capítulo 1 va a acabar, porque el protagonista llega al fondo del mar. ¿Qué es lo que sucede? Pero Jehová. Estas dos palabras, cada vez que leemos esto en la Biblia, pero Jehová, pero Cristo, tenemos que hacer un parón y glorificar al Señor. Pero Jehová mandó un gran pez a que se tragara a Jonás, para que su vida continuara, y estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches, simbolizando así a nuestro Señor Jesucristo, que tuvo 3 días en la tumba. Entonces Jonás estuvo 3 días en ese pez, y durante ese pez él estuvo teniendo diferentes pensamientos, y él tuvo una aparente transformación. Y en el capítulo 2 estuvimos leyendo cómo fue la oración de Jonás antes de salir del pez. Vimos que Jonás
Jonás hizo un salmo precioso, él predicó un salmo a sí mismo precioso, él levantó una oración y terminó diciendo en el capítulo 2, así es como termina el capítulo 2 antes de comenzar el 3, diciendo una verdad impresionante, dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y Jonás, aquí llegamos a la mitad del libro, y Jonás, cuando dice estas palabras, el Señor manda al pez soberanamente a que le vomite. No le vomita en el fondo del mar, no le vomita en medio de a 6.000 kilómetros de mar, no, le vomita en tierra, en la playa. Y ahí nos quedamos. El Señor vomita, hace que el pez vomite a Jonás en tierra, y ahí nos quedamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Jonás intenta huir y regresa de nuevo al punto de partida. Game over, empezamos de nuevo, de cero. ¿Ahora qué pasa? Vamos a leer ahora entonces el capítulo 3. Acompañadme a Jonás, capítulo 3. Vamos a leerlo entero, versículos del 1 hasta el 10. Jonás, capítulo 3, entero. Dice así la palabra del Señor. Después de todo lo que hemos hablado, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de camino, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de su grande, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, que no gusten cosa alguna, que no se les dé alimento ni beban agua, sino que todo el mundo se cubra de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hasta aquí la palabra del Señor. En esta predicación vamos a ver 2 grandes apartados. Vamos a ver, como al final, el tema central del libro es la soberanía del Señor. Y vamos a ver la soberanía del Señor en la vida de Jonás, y vamos a ver la soberanía del Señor en la vida de los ninivitas. He intentado dividir este texto en los 4 personajes que aparecen en él. Si os fijáis, en los versículos 1 y 2 aparece el Señor. El Señor es el primer personaje que aparece en este texto. Luego Jonás actúa, luego los ninivitas, y luego vuelve a aparecer el Señor. Así que vamos a estar meditando en qué es lo que hace cada personaje en esta historia, viendo en sí cuál es el énfasis general de este texto. Mira cómo comienza el capítulo 3. Mira los 2 primeros versículos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora, imagínate conmigo esta escena. Estás ahí, estás en la playa, Jonás acaba de ser vomitado, acaba de pasar 3 días sin ver la luz del sol. ¿Te imaginas a Jonás en ese momento intentando poner su mano en el sol porque le pegaba en la cara, porque no veía? Y de repente vuelve a escuchar la voz de Dios. Dios aparece de nuevo. Parece que acabamos de empezar. Parece que es un déjà vu, ¿no? Hemos visto la misma escena, acaba de pasar en el capítulo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Y aquí tenemos la primera enseñanza de este sermón. Aquí tenemos la primera enseñanza de este capítulo. Dios le da una segunda oportunidad a Jonás. Él no lo merecía. Él era un profeta que no quería profetizar. Él era desobediente, desleal. Él deshonró al Señor. Él no quería predicar. Él intentó huir de Dios. Y de repente vemos que en el capítulo 3 Dios vuelve a hablarle. Este profeta, Jonás, cuando merecía juicio, ¿qué recibió?
Gracia. Gracia. Él recibió gracia en el fondo del mar. Vino un pez y se lo tragó. Él recibió gracia porque dentro del pez pudo estar 3 días y 3 noches sin morir. Normalmente, si te traga un pez, te tienes que morir por los jugos gástricos, te desfigura la cara. Es imposible a ojos humanos que pase. Pero por su gracia, el Señor lo salva. Y cuando vuelve a la playa, cuando vuelve al lugar donde estaba Jonás, vuelve a Dios a hablarle a Jonás. Vuelve a experimentar gracia. ¿Por qué? Porque el soberano de la creación decide volver a encomendarle la misma misión a Jonás. Él merecía juicio y recibió gracia. Ahora, este mensaje sería un mensaje moralista si lo que sacamos de este capítulo es Dios nos da segundas oportunidades. Nosotros Dios tiene segundas oportunidades para tu vida. Dios siempre tiene algo para ti. Dios te da, eres un campeón, tú puedes. El Señor te da otra oportunidad. Tú has fallado, no pasa nada, pero el Señor confía en ti porque tú eres bueno. No estaríamos entendiendo el sentido de este pasaje. Aquí el protagonista no está en que, bueno, Dios le da... No. Dios transforma primero a Jonás, porque si Dios no hubiera hecho que Jonás pasara por lo que pasara, Jonás actuaría de la misma forma que en el capítulo 1. Volvería a huir, seguiría desobedeciendo. Pero el Señor en su gracia le da una segunda oportunidad después de haber actuado en su vida. Entonces, esta es la enseñanza de aquí. Tenemos que tener cuidado a la hora de interpretar las Escrituras. Tenemos que tener cuidado a la hora de poder sacar interpretaciones. Uy, Dios me da... Sí, Dios te da una segunda oportunidad. Pero no porque tú tengas capacidad o no, sino porque Dios es Dios. Y Él tiene misericordia de ti. Y nosotros, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo podemos vernos a nosotros mismos en este pasaje? Dios nos manda a cumplir una misión. ¿Os acordáis del capítulo 1? Hablamos de esto. Dios te manda una misión. Dios te manda un mandamiento. El final de todo es cumple mi palabra. Obedece mi palabra. Sígueme. Dios te está dando, Dios nos da a todos nosotros también una misión. Dios nos manda a ser obedientes. Dios nos manda a obedecer a nuestros padres si somos hijos. Dios nos manda a poder no exasperar a nuestros hijos, no sacudirlos, no hablarles mal. Dios nos manda a ser fieles en nuestro trabajo. Dios nos manda a no robar, a obedecerle, a cumplir su palabra, a que nosotros leamos las Escrituras, a que las interpretemos, a que estemos meditando en ellas, a que oremos, a que clamemos al Señor. Él nos manda a que obedezcamos todos y cada uno de sus mandamientos. A Jonás, Dios le habló y le dijo un mensaje en específico. Nosotros tenemos todo el consejo de Dios. Tenemos toda la palabra. No tenemos que cumplir un mandamiento en específico. Tenemos toda la palabra del Señor. Qué pena cuando seleccionamos lo que obedecer y lo que no. Lo que nos pasa a nosotros es que no creemos que somos Dios. Nosotros nos creemos que tenemos el bien y el mal, que podemos decidir lo que hacer y lo que dejar de hacer. Nos creemos que somos los mejores, que podemos hacer lo que nos apetezca. Porque yo, esto lo quiero cumplir y esto no lo quiero cumplir, y aquí sí quiero ir y aquí no quiero ir. Qué triste que nosotros nos creamos así. Y luego ponemos la excusa, si a mí Dios me hablara como le habló a Jonás, yo obedecería también, claro. Si de repente me viene una voz del cielo, o como le habló a Moisés, o viendo tantas maravillas, yo también obedecería. Es que no estamos entendiendo el sentido de las Escrituras. Dice el gran pastor John Piper. Y esto apúntalo, porque te voy a dar la clave. ¿Tú quieres escuchar a Dios audiblemente? ¿Quieres escuchar al Señor audiblemente? Pues dice John Piper, si quieres escuchar a Dios hablándote a ti audiblemente, abre la Biblia y léela en voz alta. No hay otra. No te puedo dar otra técnica. Esta es la técnica, apúntala. Abre tu Biblia y léela en voz alta. Dios te da hoy una segunda oportunidad, eso es cierto. Pero porque Él ha tratado en tu corazón ya algo, si no, no sirve de nada. Y yo no sé, la última predicación la predicamos hace 5 meses. Yo no sé lo que el Señor te puede estar a ti diciendo específicamente. Pero Dios hoy, si tú no has estado siendo obediente,
Si tú no has estado cumpliendo con el Señor, si tú, quizás Él te ha hecho pasar por un gran pez, te ha hecho pasar por una tormenta, no lo sé, pero el Señor hoy te vuelve a hablar y te vuelve a decir lo mismo. Te vuelve a decir las mismas palabras. Si te fijas, a Jonás le dijo casi lo mismo que le dijo en el capítulo 1. Sé obediente en lo poco, obedece al Señor. Yo no sé cada uno cómo se puede sentir identificado. Hay miles y miles de ejemplos aquí, cada uno puede sentirse identificado con cualquier cosa, porque las Escrituras son muy amplias. He intentado dar algunos ejemplos antes, pero espero que tú estés pensando específicamente cómo poder aplicártelo a ti. La pregunta es, ¿cuál es tu excusa? Un arrepentimiento de verdad es aquel que tiene un cambio, un giro, cambias de sentido. ¿Cuál es tu excusa para no escuchar al Señor hoy y obedecerle? Yo no sé en lo que, pero el Señor le dio gracia a Jonás cuando merecía juicio. Y eso es lo que hace con nosotros también. Así que, ¿vas a tenerlo tú hoy o vas a seguir queriendo huir de la voluntad del Señor? Tú decides. El Señor no lo hace todo por nosotros. Nos salva, nos transforma, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Así que tú decides si ser fiel al Señor o seguir en tus caminos, en tu perversión, en tu huida. Tú decides. Pero hemos visto ya el personaje de Dios, qué es lo que hace. Él habla a Jonás, pero ahora vamos a ver cómo fue la respuesta de Jonás. ¿Qué hizo Jonás? ¿Cómo respondió a este mensaje? Porque parece que estamos viviendo la misma escena de nuevo, pero ¿qué es lo que hizo nuestro profeta la segunda vez que escuchó el mismo mensaje? Versículo 3 y versículo 4. Y comenzó Jonás, y se levantó Jonás, igual que en el capítulo 1, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás obedeció y cumplió. Él fue a Nínive, fue fiel, él cumplió, eso es cierto. Luego podemos ver en el capítulo 4 cómo fue la actitud de Jonás y lo estaremos meditando, pero ya en este capítulo podemos ver realmente cómo fue la actitud de Jonás en su obediencia. Es cierto, Jonás fue y predicó, pero ¿cómo lo hizo? Las palabras en español son de aquí a 40 días Nínive será destruida, son 8, pero es que en el hebreo son 5 palabras. ¿Te has fijado en el mensaje? Él no quería que la gente se convirtiera. Él solamente predicó del juicio. ¿Dónde está la gracia? ¿En qué lugar? Él no quería que se convirtieran y eso lo podemos ver y lo estaremos meditando en el capítulo 4, pero ya lo podemos ver porque su predicación fue absurda, fue horrorosa, fue la peor predicación de la historia. Él estaba obedeciendo, pero es que su corazón estaba lejos del Padre. Él era un obediente a regañadientes. Hombre, me acaba de tragar un pez, ¿qué quieres que haga? Me voy a ir de nuevo, voy a coger el barco de nuevo, ¿quieres que repita la historia? Pues iré. Pero su corazón no quería obedecer. Hermano, qué triste cuando nosotros obedecemos de esta misma forma. Cuando obedecemos por no sufrir una represalia. Cuando obedecemos porque... Qué pena que tengamos el listón tan bajo. Qué pena que nuestro deleite no sea cumplir la voluntad del Señor, como dice el salmista. Permíteme ilustrártelo. Jonás me recuerda a los niños pequeños. ¿Te has fijado? Los niños pequeños, si tú le dices, mira, hijo, no toques el enchufe. O para dar una orden positiva, hijo, sigue siempre a tu madre. ¿Qué pasa cuando el hijo toca el enchufe? Se electrocuta o... hijo, y te caes, o cuando no sigue a su madre, se pierde. Cuando se lo dicen una segunda vez, hijo, no toques el enchufe. Ahora obedece y no lo toca. ¿Pero por qué? Porque ama la dirección de su padre y quiere seguirle, y porque tiene un corazón entregado a su padre, y porque quiere cumplir su voluntad, porque sabe que le está guiando hacia la rectitud, hacia el bien, o porque se ha electrocutado y ya no quiere volver a pasar por lo mismo. Esta es la denotación importante. ¿Con qué actitud obedeces? ¿Con qué actitud obedeces?
La obediencia, hermano, amigo, la obediencia real es una obediencia con gozo. Si tú no obedeces con gozo, no sirve de nada. Mira, esposa, si tú debes obedecer a tu marido y someterte y sujetarte a él, y no lo haces con gozo, no estás ni alegrando el corazón de tu marido, ni alegrando el corazón de tu buen padre. No sirve de nada. Sí, estás obedeciendo, bueno, la Biblia te dice que lo hagas, pero ¿para qué? ¿El Señor te sonríe haciendo eso así? Esposo, si tú no te sometes al Señor, si tú no obedeces al Señor, si tú no te preocupas por proveer y proteger a tu esposa, sino que lo haces porque, bueno, lo tengo que hacer. Si tú no lo haces con un corazón entregado al Señor, sabiendo de que es la voluntad del Señor, de que tienes que proteger, de que tienes que guiarla espiritualmente, que tienes que esforzarte por ser un buen hombre, ¿tú crees que el Señor te está sonriendo porque tú estás trabajando y trayendo el dinero a casa? No nos estamos enterando. La obediencia real es una obediencia con gozo, con deleite. Lo hago para el Señor y me gozo de hacerlo. Y voy a Nínive y predico porque el Señor me ha llamado a que vaya a Nínive y predique. Si el Señor te llama al pastorado, si el Señor te llama a servir a las misiones, si el Señor te llama a ser fiel en tu iglesia, a lo que sea, lo hago con gozo porque el Señor me ha llamado. Este debe ser nuestra actitud. ¿Y cómo es? Que cada uno se analice, hermanos. Esta predicación, espero que cada uno se esté analizando constantemente, porque no venimos aquí a solamente decirnos las cosas buenas que tenemos. Somos pecadores y necesitamos arrepentirnos constantemente. Jesús le tuvo que lavar los pies a los discípulos y le dijo que lo tenían que hacer porque lo tenían sucio. Eran limpios ya estaban limpios, pero estaban sucios y necesitan arrepentirse y necesitamos arrepentirnos diariamente, hermanos. Bien, vamos a pasar ahora a los ninivitas. ¿Qué está pasando con los ninivitas? Vamos a leer ahora versículo 4 hasta el versículo 9. Vamos a leer. Jonás predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Imaginaos, Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Sin gracia, sin nada. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, que nadie, que ninguna cosa gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y aquí la pregunta, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Hermanos, ¿habéis visto cómo fue la predicación de Jonás? ¿Habéis visto cómo los que estamos estudiando predicación expositiva, los que nos preocupamos por predicar la palabra fielmente, los que nos preocupamos por esto, por entender, por estudiar bien para poder predicar a la iglesia fielmente, entendemos cómo es importante hacer una buena exégesis para poder llegar a comprender cuál era el mensaje hacia la audiencia original, luego pasarlo por reflexiones teológicas y poder conectar el pasaje con Cristo, que la gente pueda ver a Cristo en medio de este pasaje, y luego tenemos que contextualizarlo y llevarlo a nuestra audiencia original, hacer una buena introducción, una buena conclusión, tenemos que tener puntos claros, un bosquejo, una estructura, un énfasis. Es que la predicación de Jonás no hay por dónde cogerla. No tiene introducción, conclusión, ni punto, ni bosquejo, no tiene absolutamente nada. Un mensaje de juicio, que sí, que es una parte de la Biblia. El mensaje del Evangelio tiene dos monedas, una cara, una moneda con dos caras. Está la gracia y está el juicio. Y Jonás solamente es juicio, ¡pum! Si tuviéramos que evaluarlo, le pondríamos un 0. Quizá a lo mejor un par de puntos por gracia, pero ¿qué es lo que hace que el pueblo se arrepienta? Aquí está el punto. Que el pueblo se arrepienta no dependía de la predicación de Jonás,
Si Jonás hubiera hecho... Jonás podía haber predicado una predicación espectacular. Hemos leído el capítulo 2. Jonás tiene una teología. Cuando habla de los salmos, él podía haber hecho una predicación impresionante. Pero aquí el punto está en que la salvación del hombre depende absoluta de la soberanía de Dios. Utiliza un mensaje malo, utiliza un profeta malo y salva a unos ninivitas. Mira cómo la soberanía de Dios influye en cada aspecto de esta historia. Primero, tenemos un mensajero, Dios manda un mensaje, que escucha un mensaje y desobedece. Dios utiliza a ese mensajero que desobedece y se monta en un barco para salvar a unos marineros. Segunda parte, vemos que el hombre este que se escapó de Dios se tira al fondo del mar. Llega un pez soberanamente por el Señor y se lo traga para estar 3 días dentro del pez. Luego mira el contexto de los ninivitas. Gente que no... Los ninivitas, como explicamos ya, son gente que no son judíos, eran extranjeros. Aquí está el problema. Jonás no quería predicar a un pueblo extranjero. Entonces, ellos, los ninivitas, ¿cuál es su contexto? Eran un pueblo extranjero, un pueblo que no conocía a Dios, que tenían otros dioses, que les gustaban hacer el mal, que tenían al pueblo de Israel subyugado, que no les importaba el mal. Y cuarto, tenemos un profeta que no quería profetizar a ellos, no quería que se salvara un pueblo extranjero. La salvación es para Israel. Y en medio de todo esto, claro, esto parece que la salvación de los ninivitas sea imposible. Lo más común es que hubieran matado a Jonás. En el mejor de los casos. Que se salvara 1, 2, 10, 15, 20, 100, 1000. Pero es que no estamos entendiendo. El pueblo de Nínive tenía 120.000 personas. Era una gran ciudad, poderosa. Acabo de mirar antes cuántos habitantes tiene San Fernando antes de empezar el culto. San Fernando tiene 96.000 habitantes. ¿Tú te imaginas 120.000 más que en San Fernando? ¿Te imaginas a toda la ciudad de San Fernando? A toda completa, incluso los animales, incluso los policías, los bomberos, todo el mundo, clamando a Dios, ayunando para que el Señor se arrepienta y no los perezca con su vida. Gente que se convierte de su mal. El Señor, por su soberanía, lo orquestó todo para que la salvación llegara a los ninivitas. Pero ¿te das cuenta cómo es el verdadero arrepentimiento? Es un cambio radical de vida, hermanos. Hoy en día, de verdad, mi corazón se conmueve viendo los arrepentimientos de la gente de hoy en día. Hoy en día cualquier persona se ha arrepentido, pero es que tú miras su vida 5 años atrás de la que estás mirando ahora y es exactamente igual o a veces hasta peor. Pero es que él hizo la oración del pecador. Él oró. Él oró conmigo. Él dijo, Jesús, ven a mí. Ya está, ya tenemos un salvo, ya tenemos un cristiano. No es ese el arrepentimiento de las Escrituras. ¿Estáis dándose cuenta de esto? ¿Dónde están aquí los métodos evangelísticos? ¿Dónde están aquí las campañas, las cosas raras, apagar las luces, intentar crear un buen ambiente para que la gente esté cerquita, para que la gente no se vaya? ¿Dónde están esas cosas que se utilizan hoy en día para salvar a la gente? Sí, no, tenemos que contextualizarlo todo, hacerlo todo muy guay para que la gente... Los manipulamos. Miren este mensaje. Un mensaje sin sentido, sin gracia. ¿Tú te imaginas un ninivita preguntándole a Jonás, bueno, ¿y qué hacemos? No lo sé, de aquí a 40 días va a ser destruido. ¿Y qué? De aquí a 40 días va a ser destruido. Es que lo que Jonás quería, destrucción. Mirad, hermanos, el Señor salva cuando quiere, cómo quiere, a quién quiere, dónde quiere, cómo quiere. Porque la salvación depende de Él. Permíteme aplicarte este punto. Confía en el Señor. Quizás has estado o estás predicándole a algún familiar tuyo, algún amigo, alguna persona muy querida, muy cercana, a tu hijo, a tu padre, a tu hermano, no lo sé. Quizás le estás predicando a alguna persona de estas, pero no se convierte. Y tú estás ahí buscando las mejores predicaciones. Le voy a enviar una predicación de Juan Manuel, le voy a enviar una predicación de Spurgeon, de John Piper, de quien sea. Por favor, Señor.
Y estás ahí angustiado, ahí que no puedes con tu corazón, porque sientes, a lo mejor, que depende de ti. Pero descansa. Tú haz tu parte, que es predicarle. Ve, busca, predica. No cedas, no te canses, predícale. Pero luego descansa en la soberanía del Señor. El Señor es el que salva, no tú. El Señor es el que salva y Él cuando quiera toca el corazón. Y aquí vemos una predicación nefasta. Un pueblo que no conocía a Dios. Un pueblo extranjero, enemigo del pueblo de Israel. Pero es que Dios quiso salvar a los ninivitas. Y si Dios se propone salvar a los ninivitas, Dios salva a los ninivitas. Y si Dios se propone salvar a tu tío, a tu primo, a tu hermano, Dios lo va a salvar. Ten paciencia. Quizás Dios quiera salvarlo, quizás no. No depende de ti, depende de Él. Ora, clama, pide al Señor ayuda. Hazlo lo mejor que puedas, pero descansa en el Señor. Porque al final toda la gloria tiene que ser para Dios. Porque si no, sí, mi primo se ha salvado porque yo le he predicado las doctrinas de la gracia también. Y es que le he dado una teología bíblica del Evangelio también. ¡Buah! Que se ha enamorado. Hazlo, sí, hazlo. Pero que tu corazón no sea... No, es que la gloria es del Señor. Somos mensajeros. El segundo punto que quiero aplicar de la vida de los ninivitas es su arrepentimiento. Hermanos míos, no pensemos que cualquier cosa es arrepentimiento. Por favor. Vamos a ver un arrepentimiento bíblico según las Escrituras. Arrepentirse es cambiar de vida. Te voy a poner una ilustración para poder entender este punto de una manera clara. Tú imagínate que nosotros, antes de Cristo, éramos unos cerdos. ¿Qué hacen los cerdos? Están en el fango, en el barro, comiendo basura. Es su naturaleza. Es lo que le gusta. Y tú imagínate que tú llegas con una varita mágica y tocas al cerdo y lo transformas en un ser humano. ¿Cuál es su reacción natural? Lo primero que hace es vomitar lo que tiene en la boca, porque le da asco. Lo segundo que hace es levantarse, intentar ir a limpiarse, porque huele fatal, porque le da asco lo que está haciendo y dónde está. Hoy en día los arrepentimientos son gente que supuestamente se le ha tocado, son una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, son una nueva criatura, pero llevan 5 años en la misma postura que cuando eran cerdos. Quizás, es que nunca haya sido transformado. Es normal que a veces vayamos de nuevo recordando nuestra vieja naturaleza y caigamos y volvamos, sí. Pero un arrepentimiento de verdad es aquel que tuvieron los ninivitas. ¿Qué es lo que dijo el rey? El rey, imagínate el alcalde de San Fernando diciendo que todo el mundo se convierta de su mal camino y clame a Dios fuertemente. Y todo el pueblo clamando a Dios fuertemente y arrepintiéndose de su mal camino. Eso es un arrepentimiento de verdad. No sé si tú lo has tenido. No lo sé. Porque estar en la iglesia no significa haberse arrepentido de verdad. Así que arrepiéntete, conviértete de tu mal camino y clama al Señor. Quizás Él te perdone. Ora al Señor. Ahora bien, vamos a ver ahora cómo Jonás es de verdad un tipo de Cristo. A través de la vida de Jonás podemos ver a Jesús en muchas ocasiones. Cuando Él estuvo dentro del pez 3 días, cuando Él fue lanzado al mar, fue levantado y lanzado al mar. Podemos ver a Cristo en esta historia todo el tiempo. Jonás fue un profeta con P minúscula que predicó de una destrucción física. ¿A quién? A unos extranjeros, a unos ninivitas, a unas personas que no conocían a Dios, unos gentiles. Jesús, ¿a quién le predicó? ¿A quién predicó Jesús? En Mateo 12, 41 y 42, Jesús le está hablando a judíos. Fijaos,
En los versículos anteriores dice, vosotros pedís señal, pero no se os dará señal. Está hablándole a fariseos que le están intentando tentar. Vosotros pedís señal, pero no se os dará señal que no sea la señal de Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás? Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y Jesús estuvo 3 días así también en la tumba. Versículo 41. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí, más que Jonás en este lugar. El versículo 42 viene a decir lo mismo que el 41. La reina del sur, es decir, una extranjera, una mujer gentil fuera de los judíos, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará a los judíos, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Jesús está enseñando este pasaje para predicarle a unos fariseos una verdad que no estaban llegando a comprender. Los hombres de Nínive simbolizan el pueblo gentil. Jonás fue a predicarle a los gentiles, y los gentiles se convirtieron y se arrepintieron. Y está diciendo este texto que esos gentiles se van a levantar para venir a juzgar a los que supuestamente eran del pueblo de Dios, a los judíos, a los fariseos, a los israelitas. ¿Tú te imaginas lo que significa eso para un judío? ¿Que va a venir un extranjero a juzgarme y a condenarme a mí? Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús fue a predicarle a judíos que supuestamente conocían al Señor, pero no se arrepentían ni creían en Él. Jonás fue a unos gentiles que no le conocían y creyeron a Jonás. Los judíos tenían enfrente a uno más que Jonás, al Mesías, al Dios encarnado, y no creían en Él. Vamos a Lucas 13, del 1 al 5, dice Lucas 13, 1. Eso no está proyectado, pero prestad atención. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían su sacrificio. Jesús les respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Jesús está enseñando a los judíos, Jesús está enseñando a los que supuestamente estaban formando parte de la vid verdadera, les está enseñando que ellos también necesitaban arrepentimiento. No solo los extranjeros. Todo el que no crea en mí y se arrepienta de sus pecados perecerá y tendrá juicio y condenación eterna. Para contextualizarte, para hacértelo más fácil entenderlo. Tú imagínate que Dios hubiera escogido a la nación de España y que Jesús fuera español y que le esté diciendo a los españoles, mirad, van a venir los franceses, los portugueses, los italianos, los chinos, los japoneses, los coreanos, y os van a condenar. A vosotros que lleváis tanto tiempo aquí metidos en el tabernáculo, a que conocéis la ley de Moisés, la Torá, los salmos, los profetas, lo conocéis de memoria. Si te digo Isaías 44:5, me lo dices ahora mismo. A vosotros, que no os habéis enterado de nada, van a venir aquellos extranjeros y os van a juzgar. Y van a condenaros. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Imagínate tú que llevas toda la vida leyendo la palabra de Dios, toda la vida que llevas memorizándola, intentando ponerla en práctica, intentando vivirla, viniendo a la iglesia aquí todos los domingos, todos los martes, todos los jueves, que no ha faltado ni uno. Y cuando llegue el día del juicio, vendrá uno de los que estaban afuera, vendrá uno de los que tú los ves ahí con pelos raros, que tú los ves y dices, no se han convertido, vendrán ellos, que de verdad se han arrepentido y creído en el nombre de Cristo, y nos juzgarán a nosotros, porque hemos llevado toda la vida en la iglesia, pero no hemos sido salvos. No importa de dónde vengas, necesitas arrepentirte. Si vienes del mundo, si es la primera vez que entras en la iglesia, o si llevas en la iglesia desde que tu madre te dio a luz, no importa.
Da igual que lleves toda la vida en la iglesia, puedes que haya vivido un engaño. Si no te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, no podrás ser salvo. Da igual que vengas de una familia cristiana. Da igual seas quien seas. No importa. Sin Cristo sufrirás el juicio de Dios. Con Cristo podrás estar eternamente y para siempre con Él. Los ninivitas, un pueblo extranjero que no conocían a Dios, creyeron en el mensaje de Jonás. ¿Y por qué creyeron? Por la gracia del Señor, por la soberanía del Señor. Aquí el protagonista es Él. Dios puso en su corazón el arrepentimiento. Ellos dejaron atrás su mal camino y clamaron a Dios fuertemente porque quizás Dios tenga misericordia de nosotros y no pereceremos. Ahora, ¿cómo acaba la historia? El versículo 9 es el que acabo de mencionar. ¿Cómo acaba la historia? ¿Los perdona Dios? Dios quería destruirlos. ¿Los perdona o no? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hermanos, Dios los perdona. Dios derramando de su gracia a un pueblo que no lo merecía, a un pueblo que no le conocía. Él hizo que un profeta fuera sí o sí. Se lo tragó un pez. Es que a veces leemos esta historia y no somos conscientes. Que se lo tragó un pez y que lo devolvió de nuevo al punto de partida para que fueran los ninivitas. Dios salvó a los ninivitas y los perdonó. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor, porque Él es el que nos salva. Ahora me imagino que muchos quizás estáis pensando, Jonás, te creo. Creo que lo que dices es correcto. Debo obedecer con gozo, obedecer a la palabra del Señor al completo, todos los mandamientos, todas las cosas. El arrepentimiento de verdad no es el que he tenido, debo arrepentirme, o quizás el arrepentimiento de... Muy bonito todo lo que has dicho. Parece genial. Pero creo que te estás dejando un detalle muy importante. Jonás, ¿acabas de darte cuenta de lo que hemos leído? Y se arrepintió Dios. La fe de muchos tambalea, quizás por algún versículo así. Yo no puedo creer en un Dios que cambia de parecer. Ya no sería un Dios inmutable. O sea, Dios se arrepintió, al igual que se arrepintió de crear al hombre en Génesis 6:6. ¿Dios se arrepiente? ¿Cómo puede ser esto posible? Yo no puedo creer en un Dios que no es omnisciente, que no lo sabe todo. Así que no quiero creer, porque ya no sería Dios. Yo durante mucho tiempo he tenido crisis con versículos como este. Pero este no es el sentido. Tenemos que entender las Escrituras para que nuestra fe no caiga. A veces simplemente tenemos que creer las cosas por fe, pero hay veces que podemos entender qué es lo que está pasando detrás de todo esto. Vamos a intentar entenderlo y prestarme ya el último esfuerzo de atención para comprender el resto de este mensaje. Hermanos míos, Dios es inmutable. ¿Amén? Él no cambia. ¿Cómo es posible que este texto diga que Dios se arrepiente, que cambia y ya no lo hace? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros estamos intentando definir a Dios con nuestro vocabulario. Estamos intentando encasillar a Dios con el conocimiento que nosotros tenemos. Y Dios es mucho más que eso. Y a veces ponemos palabras para definir a Dios o la persona de Dios que quizás no sean del todo precisas. El verbo, en el griego, lo que significa es cambio de parecer. Dios cambió de parecer. Vamos a partir de la base. Dios, en sus propósitos eternos, desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía decretado que Nínive se salvaría. Eso no le pilló por sorpresa. No fue algo que Dios dijo, se han salvado, pues entonces ya me arrepiento. Se han arrepentido, entonces yo ya me arrepiento. No le pilló por sorpresa. Él lo tenía decretado. Pero es que Dios actúa de la siguiente manera.
Esto es el diablo que no quiere que entendamos este versículo. Hermanos míos, Dios ejecuta sus propósitos contando con nosotros. ¿Qué significa esto? Dios tenía decretado que Nínive se salvara después del arrepentimiento de Nínive. ¿Entiéndelo? Dios tenía decretado que Nínive se salvara después de que Nínive se arrepintiera. Él ya lo sabía. No le pilló por sorpresa. Dios es inmutable. Pero Dios quiere que nosotros clamemos, oremos, que hagamos, que actuemos para hacerle cambiar de parecer. Israel Sanz lo explica utilizando una ilustración impresionante, muy buena. De nuevo con los niños pequeños. Cuando un padre tiene algo en su mano y quiere dárselo a un niño, ¿vale? A su hijo, el padre lo tiene aquí en la mano y se lo quiere dar, él quiere que su hijo se lo pida. Él se lo va a dar, pero está esperando que su hijo se lo pida. Entonces, el niño empieza ahí a pedirlo, papá, ¿me lo puedes dar? Y no, papá, ¿me lo puedes dar? Y empiezan ahí a forcejear. Y está esperando, y finalmente, después de forcejear un poquito, lo suelta. ¿Quién le ha dado el regalo a quién? ¿El padre al niño o el niño se lo ha quitado? Las dos cosas. En esta historia pasan las dos cosas. El padre le da el regalo, porque ya tenía decretado dárselo, no ha cambiado de parecer. Y el niño lo ha reclamado, lo ha pedido, lo ha cogido para él. No podemos separar la soberanía del Señor de la responsabilidad del hombre. Este es el punto, hermanos. Dios cambia de parecer con nuestra oración. Nuestra oración tiene poder. No porque vayamos a hacer que Dios le pille por sorpresa algo que no. Él ya tenía decretado actuar. Si Él quiere cambiar el cáncer de tu madre, Él quizá ha decretado que el cáncer de tu madre se quite por medio de tu oración constante. Pues entonces tú ora. ¿Se entiende esta idea? Ahora bien, y para terminar, yo no quiero que salgas de aquí pensando, como la salvación es de Jehová, Él es soberano, me has hablado de la soberanía tantas veces que ya estoy hasta cansado, yo no voy a hacer nada. El Señor es soberano, que Él me salve cuando Él quiera, ¿no? Pues yo voy a vivir mi vida, yo hago mis cosas, Este es el peligro que tenemos de las doctrinas de la gracia. El calvinismo, el hipercalvinismo, ¿no? Bueno, el Señor es soberano, que haga lo que quiera. No. Dios está esperando nuestra intervención. Él quiere que nosotros oremos, clamemos, ayunemos, nos arrepintamos, busquemos. Él está esperando de nosotros eso para actuar. Él quiere que sus hijos le quiten sus bendiciones, que las busquen. Espero que no te salgas de este mensaje pensando, el Señor es soberano, yo no hago nada. No, tienes una responsabilidad. Así que búscala, sé obediente, sé fiel, clama al Señor, ora. Este es el propósito de este último apartado. Así que te concluyo el mensaje. Dios es soberano en la salvación del hombre. Espero que hayamos entendido que Dios es soberano. Él fue soberano en la vida de Jonás. Él fue el soberano en la vida de los marineros. Él fue soberano en la vida de los ninivitas. Y Él es soberano en tu vida. El mensaje de Jonás es un mensaje de juicio, un mensaje correcto. Pero también está la gracia. Parece que no hay mucha salida, pero ¿sabes por qué tú y yo podemos hoy saber que somos salvos? Porque Dios cambió de parecer en cuanto a nosotros, porque interpuso a Cristo por medio. Dios cambió de parecer. Él nos iba a matar con su ira. Él nos iba a matar, nos iba a destruir. Pero Dios es ira y Dios es amor. Y su amor se interpuso sobre nosotros y Él interpuso a su Hijo para que nosotros hoy pudiésemos saber que Él nos perdona. Así que este mensaje que te enamore tu corazón, que cambie todos los sentidos de tu vida, hermano. Que tu vida sea influenciada, impactada por este precioso mensaje. El Señor es bueno, la salvación es de Jehová. Vamos a orar, hermanos. Señor,